después de que me diagnosticaron una enfermedad terminal. Ni una sola persona de mi familia me creyó. Mis padres se burlaban de mí con sarcasmo frío. Y Lucía exhibía su afecto con el falso heredero delante de mí todo el día. En mi desesperación, me preparé para terminar con mi vida, pero de repente, una serie de comentarios superpuestos apareció ante mis ojos. Decían, ya estamos otra vez. Los protagonistas masculinos de las historias centradas en la muerte de personajes siempre son unos inútiles. Siempre fantasean con castigar a su familia y a esas mujeres tóxicas muriendo. ¿Y qué? ¿De verdad creen que, al morir, podrán ver cómo los demás se arrepienten? ¿No es patético? Ya estás muerto. ¿Y de qué sirve que luego se arrepientan? ¿Eso te satisface? Ahí es donde estas historias centradas en la muerte de personajes resultan más repugnantes. Pero yo me reí. ¿Quién dijo que las historias centradas en la muerte de personajes no pueden ser satisfactorias? Al segundo siguiente, escribí una maldición letal. Me tragué el talismán. Y me ahorqué justo en la puerta principal de mi casa. Cuando volví a abrir los ojos, estaba flotando en el aire, irradiando un resentimiento abrumador. Sonriendo como un espíritu vengativo. Los comentarios superpuestos quedaron atónitos. Espera, ¿por qué de repente siento un escalofrío recorriéndome la espalda? Si sientes escalofríos, es normal. Esto ahora es una fantasía de poder sobre un fantasma vengativo. Capítulo 1. Mirando mi propia forma inquietante y aterradora, sonreí desde el fondo de mi corazón. De verdad me había convertido en un fantasma, así que, según el desarrollo típico de la trama, debería flotar en el aire, ver a mi familia llorar de arrepentimiento, golpearse el pecho de dolor. Y luego sentirme satisfecho en secreto antes de reencarnar. ¿Y eso para qué sirve? Puede que esté muriendo por una enfermedad terminal. Pero me niego a morir en vano. 10 años siendo traficado, ¿cuántos sufrimientos soporté? 3 años después de volver a casa, ¿cuántas miradas frías recibí? Lo recuerdo todo. Levanté la vista hacia la entrada de la villa. Mi cadáver se balanceaba en la oscuridad antes del amanecer, ojeras profundas, piel pálida como la muerte, ojos vacíos. Una visión realmente aterradora. La primera persona en descubrirme, la sirvienta, rompió en llanto en el acto. Ni hablar de preparar el desayuno. Su grito rompió el silencio de la villa. Las luces se encendieron una tras otra, seguidas por un coro creciente de gritos. Finalmente, mi familia se despertó. Envueltos en sus pijamas, bajaron apresadamente las escaleras. Capítulo 2. Mi padre avanzó con autoridad y gritó. ¿Qué es todo este ruido? Las sirvientas temblaban, todas señalando hacia la puerta principal. Mi padre echó un vistazo, su expresión cambió drásticamente. Mi madre y mi hermana también lo notaron. Un destello de shock y pánico cruzó por sus ojos, pero su instinto no fue correr a salvarme. En cambio, retrocedieron varios pasos. El miedo superó cualquier amor. Solté una risa fría. Si hubiera sido el falso heredero, Makoto, el que colgaba ahí, aunque su cadáver ya se estuviera pudriendo, habrían corrido sin dudarlo. En ese momento, Makoto bajó las escaleras bostezando, frunciendo el ceño mientras murmuraba, papá, mamá, hermana, ¿qué pasa? Ni siquiera ha amanecido. Mi hermana Lucía bloqueó rápidamente su vista. No es nada, vuelve a dormir. Todo está bien, pero Makoto no le hizo caso. La apartó. ¿Qué es exactamente lo que pasó? En el momento en que terminó de hablar, se quedó paralizado, porque vio mi cadáver balanceándose. Soltó un grito agudo y se desplomó en el suelo. Lucía se apresuró a ayudarlo a levantarse, consolándolo una y otra vez. Está bien, solo es Jorge haciendo locuras. ¿Quién se ahorca en mitad de la noche? ¡Qué mala suerte! Mi madre añadió. Buen chico, vuelve arriba a dormir. Tu padre y yo nos encargaremos. Makoto respondió con un murmullo y se levantó, mostrando una expresión de pesar mientras subía las escaleras. Pero yo vi claramente la alegría sin disimulo en la comisura de sus labios. Por muy asustado que pareciera, verme muerto lo hacía feliz. En ese momento, los comentarios superpuestos estallaron. ¿Esta familia está loca? ¿Su propio hijo se ahorcó y están completamente indiferentes? Maldita sea, tengo tantas ganas de destrozar a Makoto. Ya me lo esperaba. El protagonista murió en vano, para que te pongas a jugar con estas historias centradas en la muerte de personajes. Los comentarios superpuestos sentían cierta lástima por mí, sin saber que, en realidad, no estaba triste en absoluto, desde el momento en que me ahorqué frente a la puerta con una maldición en la boca. Esto ya no era ninguna maldita historia centrada en la muerte de personajes.
Capítulo 3. Mi ira se disparaba, volviéndome aún más sombrío y siniestro. Sufrí en vida, y en la muerte soy despreciado. Realmente no obtengo ni la más mínima respuesta. Sin dudarlo ni un instante, me lancé ferozmente hacia mi madre, con la intención de estrangularla primero. Pero inesperadamente fui repelido. El impacto casi deshace mi alma. Me quedé completamente atónito. ¿Qué está pasando? Los comentarios superpuestos también se sorprendieron, y comenzaron a escribir. Joder, ahora lo entiendo. El protagonista se ahorcó para vengarse. La madre del protagonista es creyente budista. Lleva un amuleto consagrado por un maestro en el cuello. Va a ser muy difícil matarla. ¿No era una historia típica de morir para provocar arrepentimiento? Voy a pagar para ver qué sigue. Miré el cuello de mi madre, una luz dorada brilló y desapareció fugazmente. Entonces recordé que ella tenía la costumbre de llevar un amuleto. Resulta irónico, mi madre empezó a creer en el budismo después de que yo fuera secuestrado. Rezaba día y noche, suplicando a los dioses que me devolvieran. Pero cuando finalmente me recuperó, favoreció al falso heredero Makoto. Su aversión hacia mí terminó superando cualquier amor. Solté una risa fría, floté lentamente hacia arriba y miré a mi padre. Mi padre no llevaba ningún amuleto. Capítulo 4. En ese momento, mi padre ya se había calmado por completo. Ordenó a los sirvientes que me bajaran y luego hizo una llamada. Probablemente el coche de la funeraria llegaría pronto. Dijo, lo que ha pasado esta noche. Nadie debe divulgarlo, de lo contrario, no tendré piedad. Amenazó a todos los sirvientes y luego le dijo a mi madre, no hay necesidad de intentar salvar a Jorge. Haré que la funeraria se lo lleve cuanto antes para incinerarlo. Mi madre dudó por un instante, luego asintió con firmeza. De acuerdo, ay, este niño, ¿por qué no pudo pensar con claridad? No quería que muriera. Pero ahora que realmente estoy muerto, su tristeza no es ni una ola en el mar. Mi padre le dijo que no se pusiera triste, incluso me reprochó. Jorge se ahorcó deliberadamente en la puerta de casa, claramente para molestarnos. Siempre dije que tenía problemas mentales. Sí, tengo problemas mentales. Fui traficado durante 10 años. Mi cuerpo y mente quedaron casi destruidos. Después de volver a casa, pasé 3 años pensando que podría sanar, pero terminé completamente roto. ¿Y cómo no iba a estar enfermo? Si ustedes me hicieron así, entonces yo los haré pagar con sus vidas. Capítulo 5. Muy pronto, llegó la gente de la funeraria. Mi cadáver fue subido al coche. Y el conductor de la casa también llevó a mi padre hacia la funeraria. Yo me senté en el coche, observando con frialdad a mi serio padre. No actué de inmediato, sino que me dediqué a adaptarme a mi estado de fantasma. Durante ese tiempo descubrí que podía tirar de la ropa de mi padre, lo que significaba que podía tocar objetos del mundo de los vivos. Con la llegada del amanecer, una tenue luz blanca apareció en el este. Empecé a sentirme incómodo. Evidentemente, el día no es adecuado para que los fantasmas actúen. Mi capacidad de hacer daño se reduce considerablemente. Y ataques físicos como estrangular o asfixiar dejan de ser eficaces. Pero para que un fantasma dañe a alguien, basta con aprovechar el miedo humano. Pensando en eso, hice un intento. Con un pensamiento, me materialicé de repente. Mi padre no reaccionó en absoluto. No podía verme, pero a través del espejo retrovisor del coche, me vi a mí mismo. Cabello oscuro, rostro pálido, pupilas rojas. Hasta yo sentía miedo al verme. El conductor, Tom, se tensó de golpe. Todo su cuerpo se erizó y comenzó a sudar frío. Él también me había visto a través del espejo. Rápidamente volví a ocultarme. Tom es una buena persona. Durante estos 3 años, fue quien me llevaba a la escuela y a menudo me consolaba. No quería asustarlo hasta matarlo. Se frotó los ojos con fuerza. Al no verme, giró la cabeza para mirar. Y luego soltó un suspiro tembloroso. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué pasa? Tom se secó el sudor frío, dudando en hablar. Mi padre, molesto, le ordenó que hablara. Tom finalmente dijo, yo, creo que acabo de ver a Jorge. Mi padre soltó un resoplido frío. ¿Estás insinuando algo? ¿Acaso puede convertirse en un fantasma? Tom no se atrevió a decir nada más. Mi padre entonces se calmó y dijo, aunque se convirtiera en un fantasma, ¿qué habría que temer? Todo es consecuencia de sus propios actos. Tom suspiró en silencio y siguió conduciendo. Ese mismo día, mi padre se encargó de todos los asuntos posteriores a mi muerte, y directamente ordenó a la funeraria que me incinerara. Yo observé todo con frialdad, y esperé hasta que regresó al grupo empresarial. Cuando entró solo en su oficina, fue entonces cuando mostré mis dientes pálidos y aterradores. La noche volvió a caer.
y la incomodidad desapareció. Ya era hora de actuar. Capítulo 6. Floté hacia el interior de la oficina. Mi padre sostenía una copa de vino tinto, contemplando tranquilamente la vista nocturna a través de los ventanales. Como si la muerte de su hijo hoy fuera algo completamente insignificante. Me lancé directamente sobre él y me posé en su espalda. No tuvo ninguna reacción especial. Solo frunció el ceño, se frotó el cuello y mostró una ligera incomodidad. Al mismo tiempo, mi madre llamó por teléfono, preguntando si ya había terminado de encargarse de la cremación. Él respondió, ya está hecho. A partir de ahora solo tendremos a Makoto como hijo. Su tono era indiferente. Mi madre guardó silencio por un momento. En su voz apareció un leve dejo de tristeza. Pero era nuestro hijo biológico. ¿Y qué? Ya le dimos suficiente. Fue él quien se comportó mal. Tenemos la conciencia tranquila. Mi padre resopló con fuerza. Mi madre no supo qué decir y solo pudo colgar. Entrecerré los ojos. Mi resentimiento se desbordaba. ¿Me han dado suficiente? Entonces, ¿por qué cuando estuve hospitalizado por mi enfermedad, ustedes pudieron irse de viaje con Makoto con total tranquilidad? ¿Por qué cuando sufrí acoso en la escuela, ninguno de ustedes quiso dedicar ni un poco de tiempo a defenderme? ¿Por qué cuando puse el diagnóstico de cáncer frente a ustedes, solo se preocuparon por revisar el boletín de notas de Makoto? Apreté los dientes y, de repente, me manifesté. Como el vidrio puede actuar como espejo. Mi figura se reflejó inmediatamente en los ojos de mi padre. Gritó. La copa de vino cayó al suelo. Y él mismo retrocedió tambaleándose, completamente descompuesto. Yo permanecí inmóvil detrás de él, mirándolo con un odio extremo, al darse cuenta de que no estaba equivocado. Salió corriendo sin atreverse a mirar atrás. Al entrar en el ascensor, se obligó a calmarse, mirando a su alrededor mientras estiraba la mano hacia su espalda. Por supuesto, no tocó nada, justo cuando se sintió un poco aliviado. Levanté el puño y le asesté un golpe brutal en la cara. El golpe lo hizo tambalearse. Preso del pánico, gritó. ¡Alguien! ¡Alguien! Pero su voz no podía salir. No me detuve ni un instante. Golpe tras golpe. Descargué mi furia, con el rostro lleno de satisfacción vengativa. Recuerdo claramente que hace un año, por un arrebato de ira, golpeé a Makoto y lo tiré al suelo. En realidad, todo fue una trampa suya, provocándome a propósito, pero eso enfureció a mi padre. Furioso, ordenó que me sujetaran. Y le dijo a Makoto que devolviera el golpe 10 veces. Ese día fui golpeado hasta quedar cubierto de moretones, escupiendo sangre, solo cuando Makoto quedó satisfecho. Mi padre decidió detenerse. Ahora, yo también devolveré el golpe 10 veces. El rostro de mi padre pronto se hinchó como el de un cerdo. Y debido a mi intensa energía resentida, su cara entera quedó invadida, rígida como carbón. Los comentarios superpuestos estallaron en ese momento. Joder, esto sí es venganza. Le torció hasta la nariz. El protagonista da miedo, pero se siente tan satisfactorio. No es suficiente. Ese viejo desgraciado tiene que morir. Yo pensaba lo mismo. Él debía morir. Capítulo 7. En medio de la desesperación, el ascensor se abrió. Mi padre corrió hacia el estacionamiento. Subió al coche de la empresa y aceleró a toda velocidad. Pensó que había escapado, sin saber que yo estaba sentado silenciosamente en el asiento trasero, cuando el coche llegó a una zona suburbana desierta, asegurándome de que no había otros vehículos en la carretera. Entonces me manifesté, una vez más, a través del espejo retrovisor, pero esta vez, mis labios se abrieron en una sonrisa antinatural, mostrando colmillos aterradores. Mientras me acercaba con un rostro completamente retorcido, por el rabillo del ojo, mi padre vio mi reflejo en el espejo. El alivio que acababa de sentir se convirtió instantáneamente en terror absoluto. El coche empezó a perder el control, balanceándose como una hoja al viento, y yo seguía acercándome, hasta que él gritó desesperado. Hijo, papá estaba equivocado. Estaba equivocado. No me mates. Aléjate, aléjate. ¿Alejarme? ¿Cómo podría hacerlo? Me lancé directamente sobre él. Su cuerpo se volvió pesado y helado. Y al ver mi rostro junto al suyo en el espejo, finalmente se derrumbó por completo. ¡Bam! El coche perdió el control. Se estrelló contra la barandilla. Dio 5 o 6 vueltas y quedó con las ruedas hacia arriba, casi completamente destrozado. Me agaché en el suelo, observando a mi padre desangrándose. Le quedaba apenas un último aliento. Entre espasmos, suplicaba con todas sus fuerzas.
Jorge, sálvame, sálvame. No podía verme. Pero sabía que yo estaba allí. Me levanté, sacudí mis manos. ¿Cómo podría salvarlo? Muy pronto. Su sangre se agotó. Y murió en un dolor y terror extremos, entre los vítores de los comentarios superpuestos. Mostré la primera sonrisa verdaderamente sincera desde que regresé a casa hace 3 años. Capítulo 8. Cuando me disponía a irme. El teléfono de mi padre, con la pantalla completamente destrozada, sonó de repente. Lo toqué para contestar. Del otro lado llegó la voz de mi madre. Viejo, tengo una mala sensación. El corazón me late muy rápido, ¿estás bien? Naturalmente, mi padre no respondió. Mi madre, confundida, dijo, contesta, ¿dónde estás? Seguía sin haber respuesta. Al segundo siguiente, Lucía habló desde un lado. Mamá, ¿por qué te preocupas tanto sin razón? Según la experiencia de siempre, papá seguro está en una reunión, solo que no quiere preocuparte si no contesta. No lo molestes. Mi madre dijo con inquietud, pero tengo la sensación de que algo no está bien. Estás imaginando cosas. Lucía le quitó el teléfono y dijo, ya cuelgo. Mamá, mejor sal de compras. Quedarte en casa te hace pensar demasiado. Tengo una cita con mis amigas para salir a divertirnos y quitarnos la mala suerte. Ese loco de Jorge, de verdad da repelús. Mi madre, impotente, dijo, primero ve a la empresa a ver a tu padre, y luego sal. Sí, ya lo sé, respondió Lucía sin ganas. Definitivamente no iba a buscar a mi padre. No me detuve más. Y me dirigí flotando hacia el bar nocturno Millie, donde Lucía solía ir. Querida hermana, ahora te toca a ti. Capítulo 9. Cuando llegué al bar, el ambiente estaba en pleno auge. Reconocí a Lucía de inmediato. Llevaba un maquillaje exquisito, una expresión arrogante. Sentada en el reservado más caro, rodeada de hombres aduladores. Uno de ellos, con una sonrisa servil, le preguntó por qué no parecía muy contenta esa noche. Ella puso los ojos en blanco y respondió, no es que esté de mal humor. Simplemente me pasó algo de mala suerte que me dejó asqueada. Esa mala suerte de la que hablaba era, naturalmente, mi suicidio. De hecho, incluso antes de morir. Ella ya me consideraba de mala suerte, incluso el primer día que regresé a casa. Me insultó por traer mala suerte. Solo porque no me cambié los zapatos a tiempo y ensucié el suelo. Rodaba los ojos con desprecio. Y sus palabras sarcásticas salían como una ráfaga interminable. Y yo, después de tantos años de inferioridad y soledad, por fin había encontrado a mi familia. Así que durante esos 3 años, siempre intenté complacerla con cuidado. Le hacía regalos, hacía recados por ella, pero su respuesta siempre era la misma. Lárgate, maldito portador de mala suerte. Ahora estoy muerto. Me ahorqué delante de ellos. Y aún así, sigo siendo mala suerte para ella. Yo también me reí. Una risa 100 veces más cruel que la suya. Luego fijé la mirada en un hombre en la esquina, claramente fuera de lugar. Estaba decaído, con un aspecto débil y agotado. A mis ojos, su energía vital era extremadamente débil. Perfecta para poseer. No es fácil encontrar a alguien así. Me deslicé como una ráfaga de viento. Y efectivamente, lo poseí sin dificultad. Mientras tanto, Lucía apartaba juguetonamente la mano de alguien que intentaba tocar su muslo, quejándose con tono coqueto para que se comportara. El hombre sonrió y le pellizcó la cara. Entonces vamos a quitarle la mala suerte a nuestra Lucía. Todos a beber. Esta noche invito yo. Bien. Todos estallaron de alegría y comenzaron a beber sin parar. Solo yo no bebía. Saqué una cajetilla de cigarrillos del bolsillo. Tomé uno y lo encendí directamente. Ahora he poseído a este hombre que se entregaba en exceso a los placeres. Soy él. Entre bocanadas de humo, Lucía me notó. Frunció el ceño. Tosió un par de veces y dijo molesta. ¿Qué estás haciendo? Respondí. ¿No lo ves? Estoy fumando. Contesté con desgana. Mirándola con una sonrisa burlona. Ella se enfureció. ¿No ves que hay tantas chicas aquí? Nos estás obligando a respirar humo de segunda mano. ¿No tienes modales? La gente alrededor también comenzó a mirarme. Yo, en cambio, crucé las piernas, solté otra bocanada de humo y provoqué aún más. Verte me da mala suerte. Necesito fumar para calmarme. Todos quedaron boquiabiertos. Lucía estaba a punto de estallar. Pero de repente pareció reconocerme. Curvó los labios con burla y dijo, ah, ya veo quién eres, Martín. No, ¿no eres ese simp que me perseguía? La última vez intentaste aparentar. Hasta me mandaste fotos de tus músculos.
pero en la cama duras 3 segundos. Me muero de risa. Yo también me reí. Por favor, con todas tus enfermedades. Se me quitan hasta las ganas con solo verte. Ni 3 segundos mereces. El grupo estalló en exclamaciones. Lucía Liu explotó de ira. Tomó una copa y me lanzó el vino. La esquivé con agilidad y alcé la voz. Señorita Liu, ¿por qué tan alterada? ¿Tener problemas te hace perder los nervios? Siempre habrá alguien que no sea exigente, solo que yo sí tengo estándares. Cállate. Lucía levantó la mano para abofetearme. Yo no iba a tolerarlo. La pateé directamente y cayó al suelo. El lugar se sumió en el caos total. Varios hijos de familias ricas, ya aburridos de mirar, se acercaron para darme una lección. Mientras corría, derribé deliberadamente bebidas de otros reservados, provocando un desorden aún mayor. Lucía estaba furiosa, gritando descontrolada. ¿Son todos inútiles? Mátenlo. No se dio cuenta en absoluto de que, a su alrededor, los flashes no dejaban de dispararse. La vergonzosa escena de esta famosa heredera ya estaba extendiéndose rápidamente por internet, y lo que Lucía más valoraba era precisamente su reputación. Capítulo 10. Aprovechando el caos, salí del bar con facilidad. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara al hospital. Una vez que el cuerpo fue examinado en el hospital, abandoné ese cuerpo enfermizo. Luego regresé flotando directamente a la casa de los Liu. Ya era bien entrada la madrugada, pero la casa estaba completamente iluminada. Mi madre estaba reprendiendo a Lucía. Mírate, ¿en qué te has convertido? Ese video ya está por todo internet. ¿Todavía tienes algo de la dignidad de una señorita de la familia Liu? Lucía Liu tenía el rostro completamente rojo, mirando fijamente el video en su teléfono. El video mostraba claramente su escándalo en el bar. Su comportamiento era vergonzoso, gritaba, insultaba. Incluso abofeteó a un camarero. Quien grababa el video no dejaba de comentar. «Wow, miren, la señorita de la familia Liu está perdiendo el control. Parece que su compañero de cama la hizo perder los nervios. Creo que dijeron que tiene enfermedades ginecológicas. Ja ja ja». En el video se escuchaban muchas voces burlonas. Alguien decía, ¿enfermedades? ¿Será verdad? Va, con lo guapa que es. Aunque sea venenosa, yo me apunto. Van. Lucía, fuera de sí, lanzó el teléfono al suelo y cayó hacia atrás, desmayándose en el acto. Mi madre se asustó. Justo cuando iba a ayudarla, el mayordomo Tami irrumpió en la villa en plena noche. Señora, algo terrible ha pasado. El presidente Liu tuvo un accidente de coche. El cuerpo de mi madre se estremeció. Ya no le importó Lucía en absoluto. Salió corriendo presa del pánico, dejando a la niñera a cargo de Lucía. Miré la espalda de mi madre. En su cuello, esa luz dorada seguía brillando. Ese amuleto realmente era un problema, pero por ahora, primero me encargaría de Lucía. Mi plan original era hacer que Lucía enfermara de la rabia. Y cuando estuviera debilitada, podría poseerla. No esperaba que su temperamento fuera tan explosivo. Se desmayó directamente, pero mejor aún, un desmayo por ira también debilita la energía vital. No puede resistirse a un espíritu maligno como yo. Capítulo 11. En el momento en que tomé su cuerpo, abrí los ojos. Las niñeras suspiraron aliviadas y trataron de ayudarme a descansar. Giré el cuello, algo rígido, y pregunté, ¿dónde está Makoto? Una de ellas respondió, el joven maestro está descansando. Hoy tuvo algo de insomnio y acaba de dormirse. Solté una risa fría. Parece que sí tiene algo de culpa en la conciencia. Por eso no puede dormir bien. Subí las escaleras con pasos firmes. Al llegar frente a la puerta de la habitación de Makoto, me detuve. Digno del futuro heredero de la familia Liu, su habitación era la más grande de toda la casa, con un lujo absoluto en cada detalle, baño y vestidor independientes, equipo de gimnasio, y una sala de juegos completamente equipada. Cada vez que lo veía, me daba envidia hasta el punto de babear, pero nunca fui codicioso. Cuando recién regresé a casa, me preguntaron qué quería, y solo pedí una computadora de alto rendimiento. Aceptaron, pero luego lo olvidaron por completo. En cambio, Makoto no lo olvidó. Sonrió y dijo, hermano, en unos días te llevo a elegir una. Al principio pensé que era buena persona, así que cuando me invitó a jugar videojuegos en su habitación, fui ingenuamente con él, pero jamás imaginé que, mientras iba a buscar una bebida, llamó a toda la familia, acusándome de ocupar su habitación y echarlo. Luego, con una actitud hipócritamente generosa, dijo que estaba dispuesto a cederme la habitación. Al ver cómo distorsionaba la verdad,
Me enfurecí y corrí a golpearlo, pero mi padre me agarró del cuello y me tiró al suelo. Por más que intenté explicarme, nadie me creyó. Mi madre estaba a un lado, con una expresión complicada. Mi hermana, a su lado, me insultó. ¿No tienes vergüenza? Ni siquiera has cambiado tu apellido y ya te crees el heredero. Solo verte me da mala suerte. ¡Qué cosa tan asquerosa! Sentí como si cayera en un abismo helado. Solo pude volver a mi habitación, escuchando afuera como Lucía gritaba a los sirvientes: limpien todo de nuevo, desinféctenlo completamente. ¿Están ciegos? ¿No pueden vigilar a Jorge? A partir de ahora, tiene prohibido entrar en la habitación de mi hermano. En ese momento, sentí la humillación por primera vez, y también comprendí por primera vez que mi familia nunca me amó. Volví al presente. Giré nuevamente el cuello. El cuerpo de Lucía aún me resultaba incómodo. Después de todo, era diferente al de un hombre, pero al fin y al cabo, soy un espíritu vengativo. Así que logré adaptarme, sin decir una palabra. Levanté la pierna y derribé de una patada la puerta de la habitación de Makoto. Después de 3 años, he vuelto a entrar. Capítulo 12. Makoto estaba confundido. Se despertó sobresaltado, mirándome con expresión desconcertada. Lucía, ¿qué pasa? Entré a grandes zancadas. Lo arrastré brutalmente fuera de la cama, y dije: ¿qué pasa? Tu padre está muerto y tú sigues durmiendo como si nada. Eres solo un heredero falso. ¿Y de verdad te crees el príncipe de la casa? Solo verte me trae mala suerte. Basura repugnante. Lo insultaba mientras lo arrastraba. Makoto todavía no entendía nada. Su cabeza golpeó contra el suelo. Dolorido. Hizo una mueca. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ver su cara de idiota me enfurecía aún más. Sin dudarlo, le di una bofetada. ¡Paf! ¿Y todavía tienes cara para preguntarme qué pasa? Tu padre murió. Levántate y empieza a llorar como corresponde. Esa bofetada finalmente lo hizo reaccionar. Levantó la mano para bloquearme, intentando empujarme. Pero se enfrentaba a Lucía poseída por un fantasma. Su fuerza no podía moverme ni un poco. Apretó los dientes y dijo: hermana, ¿te has vuelto loca? No respondí, solo seguía bofeteándolo una y otra vez. Cada golpe llevaba toda mi fuerza. Cuando su cara ya estaba hinchada como un cerdo, empezó a gritar furioso: Lucía, estás enferma de la cabeza. También gritó a los sirvientes en la puerta: ¿ustedes también están locos? Sepárenla de mí. Los sirvientes se miraron entre sí, dudando, sin atreverse a acercarse. Solté una risa siniestra, justo cuando iba a torcerle el cuello a Makoto. Sentí una sacudida en mi alma. Una voz resonó: ¿quién? ¿Estoy soñando? Era Lucía. Esa maldita había despertado. Su conciencia chocaba con la mía, pensando que todo era un sueño. No estaba herida ni enferma. Antes solo se había desmayado por la rabia, lo que me dio la oportunidad de poseerla. Ahora que había despertado, empezaba a expulsarme, sin decir nada. Me levanté y corrí hacia afuera de la habitación. Lucía seguía interrogándome: ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Por supuesto, la ignoré. De repente, tuvo una idea y gritó: ¿Jorge? Mis pasos se detuvieron por un instante. Su voz se elevó bruscamente: Jorge, maldito bastardo, sal de mi sueño. No lograba entender lo que estaba pasando, así que solo podía explicarlo como un sueño. Pensando que yo había invadido su mente, levanté la vista. Ya casi llegaba a la azotea. Tranquila, esto aún no termina. Capítulo 13. Corrí de un tirón hasta la azotea. Nuestra villa de lujo tenía nada menos que 7 pisos de altura. Caer desde ahí significaba una muerte segura. De un salto, crucé la barandilla, y me quedé de pie en el borde, mirando fijamente el suelo. Lucía, que creía estar soñando, despertó por completo en ese instante. Podía sentir el temblor de su cuerpo, y mi alma tampoco lo estaba pasando bien. La energía de un cuerpo vivo me estaba quemando, y estaba a punto de ser expulsado, pero soporté la incomodidad. Mostré una sonrisa amplia y dije: hermana, no estás soñando, muy pronto podrás verme. El cuerpo de Lucía temblaba como una hoja. Gritó aterrada: Jorge, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? En ese momento, abajo ya reinaba el caos, con todas las luces encendidas. Los sirvientes podían ver claramente que estaba en el borde del tejado. Makoto, con el rostro hinchado, también estaba abajo, gritando hacia mí: Lucía, estás completamente loca, no sos. Saltar. Lucía jamás lo haría. Cuanto más recuperaba el control de su cuerpo, más intensamente sentía el terror de la altura.
gritó. Jorge, retrocede, retrocede ahora. Seguía insultando. Pero su voz ya temblaba. Levanté un pie en el aire. Sonreí y dije, hermana, antes tu lengua era muy afilada. No. ¿No me decías siempre que mejor me tirara desde un edificio y muriera de una vez? Así que, he decidido hacerlo. En esta familia. La persona que más me odiaba siempre había sido Lucía. Había dos palabras suyas que jamás olvidaré. Mala suerte. Y salta desde un edificio. Cada vez que me veía, decía que traía mala suerte. Cuando se enfadaba, me decía que me tirara y me muriera. Recuerdo aquella vez que estuve hospitalizado. Toda la familia estaba de viaje. Y yo, en una simple videollamada. Solo dije que me dolía el estómago. Que dolía tanto que quería morir. Lucía se enfadó. Dijo que le arruinaba el ánimo. Y que si quería morir, que me tirara de un edificio. Que dejara de molestar. Y ahora, jeje, de verdad voy a dar ese paso. Controlé el cuerpo de Lucía. Y lo fui moviendo poco a poco hacia el vacío. Lucía gritaba desesperada. De los insultos pasó a las súplicas. Y finalmente rompió en llanto. Con la voz entrecortada, dijo, Jorge, sé que me equivoqué, de verdad lo sé. Te lo suplico, no saltes, por favor, vuelve, por favor. Mi tono era calmado, mi rostro inexpresivo. No, no es que hayas entendido tu error. Es que has entendido que estás a punto de morir. Di el último paso. Entre el grito desgarrador de Lucía y los alaridos de la gente abajo, caí de cabeza hacia el vacío. La sangre salpicó por todas partes. Su cabeza quedó destrozada como una sandía aplastada. La noche de hoy es realmente hermosa. Capítulo 14. La familia Liu estaba sumida en un caos total. Makoto estaba tan asustado que parecía casi en estado de shock. Se sentó en el sofá, temblando sin parar, con los dedos rígidos mientras intentaba llamar a sus padres, pero nadie contestaba. Yo quise acabar con él de una vez por todas, pero al pensar en el amuleto budista de mi madre, me contuve. Tenía que montar un plan y quitar primero ese amuleto. Al amanecer, mi madre regresó apresuradamente. En ese momento, el cuerpo de Lucía estaba cubierto con una sábana blanca. A su alrededor había sangre sucia por todas partes, con un hedor insoportable. Las sirvientas de la villa casi todas habían huido, porque lo de Lucía la noche anterior parecía una posesión sobrenatural. La familia Liu estaba embrujada. Al ver la sábana blanca, mi madre se quedó petrificada en el acto. Ni siquiera se atrevía a acercarse, hasta que Makoto salió tambaleándose, con la voz temblorosa, «Mamá». Lucía, ella, no pudo seguir hablando, pero mi madre ya había adivinado algo. Incrédula, avanzó paso a paso, temblando, hasta la sábana. Tras luchar consigo misma durante un largo rato, finalmente levantó una esquina, y entonces vio el cuerpo destrozado de Lucía. Mi madre soltó un grito desgarrador y estuvo a punto de desmayarse. Makoto nunca fue valiente. Apenas podía lidiar consigo mismo, mucho menos consolarla. Mi madre lloraba desconsolada. Lucía, ¿qué te pasó? Tu padre Liu murió en un accidente, y tú también. Dios mío, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué? Yo me reía a un lado. Porque el cielo es justo. Lloró durante un buen rato antes de llamar a alguien para encargarse del funeral. Cuando se llevaron el cuerpo de Lucía, mi madre parecía haber perdido el alma. Se quedó sentada en el suelo, con lágrimas deslizándose en silencio. Para entonces, Makoto ya se había calmado bastante. Tras enterarse de que su padre también había muerto, hizo algunos cálculos en su mente y, con la piel erizada, habló. Mamá, muchas de las sirvientas están aterrorizadas. Dicen que la casa está embrujada, y yo también lo siento un poco. Sobre todo lo de mi hermana fue muy extraño, me abofeteó muchas veces. Luego se lanzó desde el edificio para suicidarse. No dijo ni una palabra y estaba sonriendo mientras saltaba. Al oír esto, mi madre tembló. Recuperó un poco la cordura, pero cayó en un profundo silencio pensativo. Después de un largo rato, murmuró con voz ronca. ¿Será que Jorge ha regresado? Capítulo 15. Al oír eso, Makoto dio un respingo del susto. En realidad, él también lo había sospechado, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Solo miraba con temor hacia la puerta de la villa, como si yo aún estuviera colgado allí. Mi madre dijo, no pasa nada, no pasa nada, vamos a buscar a un maestro espiritual para que lo revise. Respiró hondo y estaba a punto de salir con Makoto. Ya estaba casi convencida de que era yo quien estaba causando todo. Justo cuando estaban a punto de salir de la casa, levanté la mano y un viento siniestro sopló. La puerta principal se cerró de golpe.
Mi madre y Makoto gritaron aterrados y retrocedieron hasta el sofá. Volví a usar mi poder y sellé todas las ventanas. Ahora, la villa se había convertido en una casa embrujada completamente cerrada. Makoto, cobarde como un ratón, colapsó al instante. ¡Ayuda! ¡Asesino! ¡Ayuda! Su voz resonaba en la villa vacía, pero no llegaba al exterior. Mi madre estaba mucho más calmada. Se secó el sudor frío. Miró alrededor y habló con voz temblorosa. Jorge, hijo mío, ¿eres tú? Me daban ganas de vomitar. Cada vez que me llamaba así, me revolvía el estómago. Traje directamente un espejo y escribí en él, con letras rojas como sangre, quítate el amuleto budista. Luego lancé el espejo a los pies de mi madre. Al ver el espejo aparecer de la nada, ambos volvieron a asustarse. Cuando leyeron las palabras, mi madre entendió algo y se cubrió con fuerza el amuleto. Era bastante lista. Enseguida captó el punto clave y le dijo a Makoto, Makoto, ya lo entiendo, no puede hacernos daño. Tenemos el amuleto protegiéndonos. Está consagrado por un maestro. Puede protegernos. Makoto se llenó de alegría. Sus manos dejaron de temblar. Sus piernas dejaron de flaquear. Y de inmediato se colocó frente a mi madre. Mamá, no tengas miedo, yo te protejo. Sonreí con malicia. Fui a la cocina. Agarré un cuchillo de frutas y caminé directamente hacia Makoto. Ellos no podían verme, pero sí podían ver el cuchillo. El cuchillo, brillando con un frío resplandor, se lanzó directamente hacia Makoto. Makoto entró en pánico. De un salto se escondió detrás de mi madre, pero el cuchillo dio la vuelta y siguió apuñalándolo. Mi madre gritó desesperada. Jorge, es tu hermano. Tu madre. Aceleré y le clavé el cuchillo en el trasero a Makoto. Su trasero floreció en sangre, que empezó a correr por el suelo. Aterrorizado, salió corriendo hacia las escaleras sin rumbo. Lo perseguí con el cuchillo y le di otra puñalada en el otro lado. Gritaba como si viera fantasmas y volvió corriendo junto a mi madre. Mi madre, aterrada y desesperada, seguía intentando convencerme de que me detuviera, pero de repente sintió un dolor en el cuello. Makoto le había arrancado el amuleto. Asentí satisfecho. Makoto, eres realmente inteligente. Capítulo 16. Mamá, déjame usarlo. Makoto agarró el amuleto budista y se lo puso, aún temblando de miedo mientras se cubría el trasero. Mi madre estaba aterrorizada, pero no intentó recuperarlo. Entonces me lancé hacia ella con el cuchillo. Igual que antes, evitaba zonas mortales, trasero, muslos, espalda, apuñalaba donde no pudiera matarla. Mi madre gritaba de dolor, refugiándose una y otra vez detrás de Makoto. Cuando ya no pudo soportarlo más, extendió la mano para agarrar el amuleto. Makoto, dáselo a mamá. Los ojos de Makoto parpadearon, y en lugar de dárselo, empujó a mi madre y corrió hacia otro lado. Mi madre se quedó paralizada, con el rostro completamente pálido. Hijo, ¿cómo puedes? Makoto hizo un gesto con la mano. No me llames hijo, no tenemos ningún lazo de sangre. Nada de esto tiene que ver conmigo. Aferrando el amuleto con fuerza, todavía asustado, gritó sin olvidar dirigirse a mí. Jorge, cada deuda tiene su responsable. No tenemos ningún rencor entre nosotros. Si quieres odiar a alguien, ódialos a ellos. Esa familia siempre me favoreció. Yo no lo pedí. No sabía que eran tan idiotas como para no querer a su propio hijo y preferir a un hijo adoptado. Déjame ir. No tengo nada que ver con ellos. Cada una de sus palabras era para excusarse, y cada una de ellas estaba llena de frialdad. El rostro de mi madre se volvió aún más pálido. El miedo y la incredulidad se mezclaban, haciéndola tambalear hasta caer al suelo. Al verla así, Makoto escupió con desprecio. Todo es culpa de tu favoritismo. Mataste a tu marido y a tu hija, y ahora quieres matarme a mí también. Eres un monstruo. No mereces ser madre. Descarada sinvergüenza. Morir 100 veces no sería suficiente para ti. Makoto la insultaba sin freno, solo para mostrarme lealtad. Los labios de mi madre estaban blancos. Levantó la mano señalándolo, temblando durante un largo rato, pero no logró decir una sola palabra. Sin embargo, en sus ojos ardía fuego, una ira nacida de la desesperación. Makoto continuó. ¿Qué me señalas? ¿Monstruo de madre? Muérete. Siguió insultando y luego, con cautela, corrió hacia la puerta. En su rostro apareció una sonrisa servil. Hermano, déjame ir. No tengo nada que ver con ellos. Por supuesto, no iba a dejarlo ir, pero con el amuleto encima, logró abrir la puerta por sí mismo y salió corriendo en un instante. Decidí dejarlo escapar por ahora. Primero me encargaría de mi madre. Ella luchaba por arrastrarse hacia afuera, mirando fijamente hacia donde Makoto había huido.
esperando que regresara a salvarla, pero él desapareció rápidamente fuera del patio. Agité la mano y la puerta se cerró de nuevo, sumida en una desesperación y terror absolutos. Mi madre rompió en llanto. Hijo, mi hijo, mamá se equivocó, mamá merece morir. Mamá te buscó durante tantos años para recuperarte, y aún así pensó que no eras tan bueno como Makoto. Mamá cometió un error imperdonable, hijo, perdona a mamá. Yo permanecí impasible. No me importaba si realmente se arrepentía. Solo quería que tuviera una vida miserable. La muerte, en cambio, sería una liberación para ella. Quería que ella y Makoto vivieran una vida entera de miseria y sufrimiento. Para siempre. Capítulo 17. Volví a escribir palabras en el espejo. Esta vez, le exigí que donara toda su fortuna, sin quedarse con un solo centavo. No se atrevió a negarse. Asintió entre lágrimas. Seguí escribiendo, le daba 3 días para resolverlo. Si en 3 días no lo hacía bien, la enviaría al otro mundo. Mi madre volvió a asentir, temblando, completamente aterrada. No dije nada más. Me convertí en una ráfaga de viento sombrío y me fui. Muy pronto encontré a Makoto. Se estaba escondiendo en la casa de un amigo, aferrando el amuleto budista mientras temblaba, con el rostro pálido. Ese amigo era bastante leal. No dejaba de preguntarle qué pasaba. Makoto respondió, no preguntes, ayúdame a conseguir dinero y encuentra la manera de sacarme del país. El otro, sin entender nada, dijo, eso es fácil, dame tus documentos y te compro un billete de avión. Makoto seguía temblando. Mis documentos están en casa, no puedo volver. Ayúdame a pensar en otra forma. El otro reflexionó un momento. Entonces voy yo a buscarlos por ti. Makoto abrió la boca. Dudó, pero al final asintió. Era realmente despreciable, pero yo ya no estaba en casa, y mi madre también se había ido. Así que aquel tipo consiguió los documentos de Makoto sin ninguna dificultad. Makoto se llenó de alegría. Por fin dejó de temblar. De inmediato le pidió dinero prestado y hasta guardaespaldas para escoltarlo al aeropuerto. El otro aceptó todo e incluso lo acompañó personalmente hasta el aeropuerto. Sin embargo, en cuanto llegaron, Makoto no miró atrás ni una sola vez y subió al avión con decisión. Pero en el momento en que puso un pie en la cabina, soltó un grito como de cerdo degollado, porque todas las caras que veía eran la mía. Naturalmente, era una ilusión que yo había creado. Cuando todos los pasajeros giraron la cabeza al mismo tiempo para mirarlo, colapsó al instante, se orinó y defecó del miedo mientras huía del avión. Nadie pudo detenerlo. Corrió directo al baño de la sala de espera y se encerró en un cubículo, temblando sin parar. Yo flotaba a su lado, sonriendo mientras esperaba. Cuando salió del cubículo y se enfrentó al espejo, aparecí justo a su lado. Volvió a gritar histéricamente y salió corriendo hacia la puerta. Entonces hablé con voz sombría. Vuelve a casa, regresa junto a tu madre, no podrás marcharte jamás, de lo contrario, morirás, morirás, morirás. Makoto se quedó rígido. El miedo extremo hizo que todo su cuerpo se convulsionara, y finalmente se desmayó echando espuma por la boca en el baño. Su cara cayó justo dentro de un cubo con una fregona. Capítulo 18. 3 días después, regresé nuevamente a casa. Mi madre estaba al borde del colapso, pero aún así se obligaba a mantenerse firme mientras firmaba contratos de donación con un grupo de personas, las acciones de la empresa, las propiedades en distintos lugares, los coches de lujo a su nombre, todo lo que tenía valor fue convertido y donado. Además, con la muerte del padre Liu, el pilar de la familia, los Liu habían caído en un abismo de la noche a la mañana. Después de despedir a los invitados, mi madre se cubrió el rostro y rompió a llorar, como si hubiera perdido el alma. En toda su vida había disfrutado de la prosperidad. Por fin le tocaba sufrir. Y para que no se sintiera sola en su desgracia, ya había preparado lo que vendría después. La puerta se abrió. Makoto entró, abatido. Después de desmayarse aquel día, había pasado 3 días en el hospital y acababa de ser dado de alta. En cuanto salió, volvió a casa apresuradamente, temiendo que si no regresaba yo vendría a reclamar su vida. Ahora ya sufría un grave trastorno psicológico. Al verlo, mi madre ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse. Simplemente lo miraba fijamente. Makoto tampoco tenía energías. En sus ojos solo había desesperación y vacío. Se acercó a mi madre y se quedó de pie a su lado, inmóvil. Finalmente, mi madre habló. ¿Para qué has vuelto? Él respondió. Jorge, me dijo que volviera a tu lado, mamá. Sigo siendo tu hijo. Al oír esto, mi madre se quedó paralizada por un buen rato, y luego comenzó a tirarse del cabello mientras lanzaba un alarido desgarrador.
Era un grito como el de una bestia herida. Claramente, había entendido mi intención. Quería que ellos dos permanecieran juntos por toda la eternidad. Esa sería la cadena de la que madre e hijo jamás podrían liberarse. Capítulo 19. Medio año después, tras recorrer montañas y ríos, regresé a casa. Ese viaje fue muy feliz, aunque solo era un fantasma. Cumplí un deseo que había tenido durante mucho tiempo. Antes, innumerables veces. Esa familia de 4 salía de viaje y yo no tenía nada. Ahora, libre de ataduras, por fin disfruté todo lo que quise, tarareando una melodía. Volví a casa. La villa ya había sido renovada y vivían nuevas personas allí. Era evidente que esa madre y ese hijo ya no estaban. Busqué por toda la ciudad y finalmente los encontré en un vertedero del casco antiguo. Ambos estaban desaliñados, encorvados. Uno arrastraba una bolsa de basura y el otro rebuscaba en los contenedores. A su lado, algunas personas señalaban y comentaban: esos dos locos otra vez vienen a recoger basura para comer. Tienen manos y pies. ¿No podrían hacer otra cosa? Déjalo. También dan pena. La última vez tiré una bolsa con excrementos y se pelearon creyendo que era algo bueno. En estos tiempos, acabar así, es como ver un fantasma. Como hablaban en voz alta, sus palabras llegaron a los oídos de la madre y el hijo. Especialmente esa frase, ver un fantasma. Makoto dejó de rebuscar en la basura. Empezó a temblar. Luego agarró un trozo de botella rota y, dándose la vuelta, apuñaló a su madre. Todo es culpa tuya, maldita madre monstruo. Gritaba y maldecía, mientras el vidrio roto se llenaba de sangre, pero su madre no reaccionaba. En cambio, sus ojos estaban perdidos, mirando fijamente hacia donde yo estaba. Nuestros ojos se encontraron. De repente, levantó la mano y la agitó. «Jorge, hijo mío». Lo entendí. Estaba a punto de morir. Los que están cerca de la muerte siempre pueden ver cosas que no deberían. En ese momento, parecía que realmente se había arrepentido. Bajo su mirada vacía, surgía una especie de anhelo. Anhelaba que me acercara, que la llamara mamá o que la abrazara. Pero yo simplemente me di la vuelta con indiferencia y me retiré hacia la sombra bajo el sol. Hacía demasiado sol. A los fantasmas no les sienta bien. Capítulo 20. Después de permanecer un tiempo más en el mundo de los vivos, sentí que todo mi rencor finalmente se había disipado. Esa misma noche, me fui junto con los emisarios del inframundo, para reencarnar. 10 meses después, en una sala de parto privada, nació un bebé. La madre, exhausta, lo miró. Su rostro estaba lleno de cansancio, pero sus ojos se curvaron como lunas crecientes al sonreír. El bebé abrió los ojos con esfuerzo, mirando a su madre con confusión, y de repente dejó escapar una pequeña risa, tan pequeño, sin entender nada, y aún así sonrió. Quizás fue porque vio el amor reflejado en los ojos en forma de media luna de su madre.